Visitan en radio hoy el profesor Pablo Rolón. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes, Julieta, María y a todo el equipo de Reconquista hoy. Y también por primera vez está usted aquí con nosotros, sí. Víctor, como dice, Caroso González. Ellos son del Norte Amplio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por habernos invitado. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Mañana va a haber actividades con respecto al 24 de marzo, pero los que yo les consultaba antes y para que ustedes cuenten qué significa o qué referencia o qué pueden contarnos y contarles a la gente del 24 de marzo. Bien, el 24 de marzo es un día de reflexión, un día de recogimiento, un día de memoria. Así se lo tiene que tomar al 24 de marzo, no se lo tiene que tomar como un simple, como digamos en el calendario, un feriado, y bueno, y vamos a salir de turismo, esto acá, bueno, sino que es para reflexionar, es para pensar, digamos, lo que sucedió. Justo ahora se cumplen 50 años del golpe de Estado, de un golpe de Estado generado a través digamos, de las Fuerzas Armadas y de apoyo civil y eclesiástico inclusive. O sea, fue un golpe de Estado contra el orden constitucional establecido bajo ciertos argumentos, ¿no es cierto?, digamos, de volver a una normalidad, entre comillas, de que no haya violencia, de que no haya enfrentamientos en la sociedad. Bueno, oh ironías de la vida, este golpe de Estado dejó, digamos, hasta el 1982, hasta 1983 que estuvieron gobernando la Junta Militar, produjo 30.000 desaparecidos, miles de compañeros exiliados, o sea, en distintos países del mundo, y miles también de presos políticos, de los cuales, bueno, yo fui preso político, estuve varios años, ¿no es cierto? Perdón, Víctor, justamente eso hablábamos y, sí. Quería yo preguntarle si usted nos quería contar sobre eso. No, simplemente quería decir de que el sistema democrático es imperfecto y muchas veces, digamos, decir, cuando se desarrollan todo lo que es las campañas políticas o los gobiernos que prometen muchas veces y no se cumplen, entonces la gente como que queda por ahí, no queda bien, ¿viste? Queda como desahuciada y a partir de ahí empiezan, no sé si a negar la democracia, pero como a rechazarla y a minimizarla o ningunearla, como se dice comúnmente. Pero nosotros tenemos que saber de que el sistema democrático, por más imperfecto que sea, es mucho mejor a cualquier dictadura o a cualquier gobierno autoritario, digamos, o represivo que se presente como alternativa. Sobre todo las libertades públicas. Las libertades públicas que hoy digamos, están... digamos decir, con este actual gobierno nacional tenemos por ahí algunos problemas, pero las libertades públicas en democracia están más garantizadas y la capacidad del ser humano como para defenderse, para transitar libremente, para muchas cosas están más garantizadas en democracia que en cualquier dictadura. Por eso, el 24 de marzo, digamos que fue el golpe de 1976, en los primeros años de democracia fueron, digamos decir, había un cierto temor, y no solamente el temor en la sociedad, sino como era en la dirigencia misma política, que no retorne otra vez una dictadura. Y así es como como era ese temor. Después se fue, digamos, se fue olvidando. Como inclusive, perdiendo también. Se fue perdiendo, mejor dicho, sí, bien vos lo planteaste, se fue perdiendo. Pero no olvidemos que hubo azonadas militares dentro del sistema democrático y que fueron militares que todavía tenían esos resabios de la dictadura. Y ojo que tenemos que seguir defendiendo la democracia porque dentro de nuestro gobierno nacional tenemos, digamos, sectores que son filo dictadura o digamos, o hacen una negación de todo lo que fue la represión, de todo lo que fue
la falta de garantías constitucionales en ese periodo oscuro y trágico de la Argentina. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, vuelvo a agradecer su presencia. La primera vez que está en Reconquista. La primera hoy. vez que estoy acá en esta radio. En esta Pero radio. nosotros tenemos un programa de radio que se llama La Mirada, que hace más de 20 años, como 20 y tantos años, que lo tenemos los sábados en Radio Ciudad. Tenemos el horario, es de 16 a 19 horas. Se estoy haciendo propaganda acá, pero es para que muchos escuchen. Es otra visión. Es otra visión política, otra visión social, la visión de derechos humanos, ¿cierto? Y para que algunos escuchen, ¿no es cierto? Porque el sábado a la tarde por ahí pueden ir a pescar y prender la radio. Prender la radio el sábado. Una presentación y hablamos con Pablo. En tu mesa merece estar lo mejor. Probá el aceite de oliva de Olivares Riojanos, 100% oliva, sin mezclas, sin conservantes, puro sabor y calidad. Tenemos la promo de un bidón de 2 litros de aceite de oliva más 1 kilo de aceitunas verdes a 30.000 pesos con entrega a domicilio. Hagan sus pedidos al WhatsApp 568 754. Además contamos con precios mayoristas para gastronómicos en aceites de oliva de 5 litros y baldes de aceitunas de 5 kilos. Punto Oliva, puro sabor. Pedidos al 568 754. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 24 de marzo, que en este caso cae día martes. Actividades que ya se vienen desarrollando durante la semana pasada, que pudimos ver en la Plaza 25 de Mayo, como todos los años van renovando las siluetas. Mañana, actividades también. ¿Dónde, Pablo? ¿Y desde qué hora puede la gente ir a presenciar? Bien, mañana vamos a llevar adelante, como decías anteriormente, bueno, justamente es un día de mucha reflexión. Vamos a hacer un festival artístico, musical, en el Centro Cultural El Andén, en lo que es la vieja estación de tren, a partir de las 17 horas. Justamente esto es impulsado por una multisectorial, está Norte Amplio, por supuesto, estamos nosotros, pero también hay otro colectivo de organizaciones, espacios políticos que también colaboraron para este recital. Bueno, le comento algunos de los músicos, las actividades que va a haber mañana: la nueva explosión chamamecera, después va a haber teatro, Vórtice, cuerpo de baile contemporáneo, Carlos Solari en Bolleré, Afuera, que es una intervención de teatro, Murga, Caos y Arrabal, Causares, Va Queriendo, Tamboreros y Bailarines, Bocas del Tiempo, homenaje a Eduardo Galeano, Patricia Gómez, Lucía Lencina y Rodrigo Arzamendia, Fina Ropa Blanca, que es una banda de rock de Vera muy buena, Gran Lady, que es otro grupo de rock, y Locos de una Vieja. Y por supuesto va a haber feria de emprendedores de la economía popular, así que le decimos a los vecinos, se acompaña el clima, que lleven su silleta, que se lleven su equipo de mate, va a haber torta frita, después bueno, para compartir algo en la tarde. Y a partir de las 17. Y también decimos que si las condiciones climáticas no acompañan, se va a hacer en el galpón de la estación, se va a hacer el recital. La verdad que para nosotros es muy simbólico, como decía Víctor, esta fecha en el marco de los 50 años, ratificar ese nunca más. Me parece que si algo que tenemos que dar como reflexión a los jóvenes, justamente es el camino de la sociedad tiene que dirimir las cuestiones políticamente, no por otros caminos, ni por la violencia, la intolerancia, la censura. Los romanos decían que la maestra de la vida era la historia, y considero que la maestra de la vida, la columna vertebral de una democracia es la política. Es decir, si hay una deuda donde los grandes partidos mayoritarios han dejado de formar a sus militantes en política. Entonces uno ve el Congreso que tenemos, la degradación, el insulto permanente, las chicanas, y realmente la democracia se fortalece con mucho debate político,
con disenso, con consenso, pero me parece que es fundamental. Y por supuesto, este pasado que duele, no repetirlo, porque yo siempre le decía a mis estudiantes que tiene como efectos como la radioactividad, ¿no es cierto? Hace muy poquito en La Perla, que fue un gran centro clandestino de detención, se han identificado cuerpos, siguen pasando los años y el equipo de antropología forense encuentra cuerpos de aquellos desaparecidos, desaparecidas. En cada rostro de un hijo que recupera su identidad está ese pasado presente, como digo yo. En cada rostro de un malvinero también está este pasado que duele. Así que reflexionar y, como decía Víctor, más participación política, con más debate para sostener una democracia que, decía el profesor González, acá mi colega, es imperfecta, puede ser mejorable, pero estamos convencidos que es mejor que que una dictadura. Así eso no hay duda. Yo quería, perdonarme, Pablito, yo quería completar lo que él decía, de que acá en Reconquista, nosotros éramos una población, cuando se da el golpe en 1976, era una Reconquista de menos de 30.000 habitantes. O sea, era en los 4 bulevares, estaba el barrio Chapero, 2 o 3 cuadritas, La Cortada, el barrio Moreno, y se terminó. Y casas todo salteado así. Y a pesar de todo, en nuestra zona, en nuestra región, tenemos, si mal no recuerdo 23. el número, 23 desaparecidos. Que esas son las siluetas que se repintan todos los años alrededor de la rotonda y de la plaza, con el nombre. Eso para que la gente, cuando va a distraerse a la plaza o pasa caminando, vea de que esas siluetas, ¿cierto?, los está interpelando. O sea, los está interpelando, ¿por qué? Porque le está diciendo, acá estamos nosotros, gente desaparecida, que el cuerpo, ni los restos, ni los huesos, muchos de ellos nunca aparecieron y no se lo puedo devolver a sus familiares. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta también. Se habla de los militares e inmediatamente algunos oyentes dicen, ¿y los montoneros? ¿Qué le responden? No, en realidad, a ver, siempre por ahí plantean, a ver, el tema de la violencia política, las organizaciones armadas, que fueron mucho, tanto Erwin Montonero fueron las más conocidas, pero estuvo FAP, FAL, distintas organizaciones. Para entender la década del 60 y del 70 hay que remontarse al 1955, el 16 de septiembre, un bombardeo donde se matan niños, civiles, donde se proscribe el peronismo, un partido mayoritario, lo que se hace con el cadáver de Evita, que era una mujer amada y querida por más del 70% de la población. Su madre muere sin saber si a Evita la habían arrojado al mar, si la habían quemado. Toda esa etapa marcó una generación de jóvenes con mucha violencia, con mucha proscripción. Y después llegó Ilia. Ilia es un proceso en el 63, donde de apertura democrática, de vida universitaria, de fomento de los centros de estudiantes, que se ve truncado en 1966 por el golpe de Onganía. Si nosotros buscamos un antecedente de respuesta, porque la respuesta de la violencia de abajo tiene que ver con un contexto, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Onganía. El gobierno de Onganía venía con un plan de quedarse por 20 años, con una censura, se prohibió usar minifaldas a las chicas, andar con pelo largo. Pero, y otra de las cosas, el estado de sitio. Sí. O sea, era permanente. O sea, el estado de sitio, ¿qué significa? Hoy, si yo digo estado de sitio, es una palabra en el vacío. Significa la falta de libertades individuales. O sea que cualquier fuerza policial, militar, podía detener a una persona y llevarla, ¿no es cierto?, por averiguación de antecedentes, o sea, sin tener la posibilidad de tener una defensa o de tener una justicia independiente. Entonces, todos nosotros nos criamos con estado de sitio. Yo hice toda mi escuela secundaria, hice parte de la universidad, todo con estado de sitio. Entonces, éramos una juventud rebelde que queríamos un cambio, queríamos una sociedad más justa, más libre, más soberana, y lo que lamentablemente nos reventaron, por eso nos destruyeron y nos masacraron,
Hoy tenemos todos estos problemas en la actualidad, que tenemos un gobierno que gobierna para un 20% argentino. O sea, el resto sobra, Sí. el resto de la población sobra. Y la dictadura fue la que aplicó el plan de exterminio y hizo todo el discurso, todo, digamos, decir, como de todo ese historial que hizo sobre, digamos, decir, sobre las organizaciones revolucionarias, sobre las organizaciones En un sindicales. contexto, González, en un Claro. contexto donde se creía que el socialismo era viable a través de la revolución. Estaba la experiencia de Cuba, Claro. la descolonización de Asia y África, el Mayo francés, en un contexto mundial donde la juventud no era argentina, donde se creía que se podía dar un cambio revolucionario. Después podemos discutir si fue acertado o no acertado, pero bueno, es decir, en el 78, Arrindegui en el juicio de la Junta, él declara que las organizaciones armadas estaban desarticuladas ya. Y uno se pregunta la magnitud, porque la dictadura argentina fue la más cruel y la más cruenta de toda Latinoamérica, con una aplicación sistemática de robo de bebés. Bueno, aquí, hoy las élites económicas que están apoyando el gobierno nacional son las mismas élites económicas que apoyaron el golpe del 76. Era un plan de exterminio para implementar un modelo económico. Obviamente que Estados Unidos atrás. Estamos en un momento mundial de disputa hegemónica. Estados Unidos no iba a permitir que en América Latina surja otra Cuba. Entonces, todas las dictaduras de Latinoamérica fueron fomentadas, financiadas por Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, donde aparece inclusive en la década del 70 Montoneros, tiene que ver con un proceso de violencia, de proscripción hacia los sectores juveniles, sobre todo donde suben los sectores Claro, porque medios. vos fíjate que los sectores, la juventud, los estudiantes, los obreros organizados, son lo más dinámico de la sociedad, ¿no es cierto? Son los que plantean siempre, digamos decir, la protesta, el cambio, y bueno, y precisamente, porque vos fíjate que si nosotros hacemos, digamos decir, ciertas comparaciones, ¿cómo era? O sea, los planes económicos de la dictadura hoy se replican, como era en la actualidad, después de 50 años, de 50 años se replican ciertas características de ese plan económico de Martínez de Hoz. Es un plan económico, ¿no es cierto?, que cada vez empobrece más al trabajador, más exclusión social. Y yo me doy cuenta, digo, nosotros cuando éramos jóvenes, si bien éramos rebeldes todo, pero podíamos tener acceso a un trabajo, podíamos tener acceso en el futuro con nuestro trabajo a una vivienda. Y hoy yo me pregunto, millones de jóvenes, ¿en qué condiciones están? ¿En qué están trabajando? La mayoría es trabajo basura. La mayoría es un trabajo que no le va a permitir tener un bienestar el día de mañana, formar un hogar y tener una vivienda. Entonces, si nosotros vemos que el padre de la criatura fue la dictadura y hoy se está expresando con este modelo neoliberal totalmente, digamos, con toda su, digamos, la ultraderecha que está gobernando en este país, entonces vemos de que muchas cosas de la dictadura han pasado, digamos, decir, de generación en generación. Por eso que cuando preguntan y te hacen, dice, no, por los montoneros, todo, es porque están imbuidos, digamos, de ese relato que les dejó la dictadura a mucha gente y que no se dan cuenta de que tienen que liberarse de ese relato. Tienen que buscar un pensamiento crítico, un análisis distinto a lo que le impone el modelo. Claro, termino, Julieta. Sí, sí. Uno de los argumentos de la dictadura de los militares era justamente que venían a traer orden. Y hay un discurso muy, muy lindo que por ahí lo sugiero a los oyentes, que en el 83, un discurso de unidad de cierre de campaña de Alfonsín, que decía, bueno, nos prometieron la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e infernal. Lo que decía Víctor es cierto, por ahí toman, digo, a ver, si a mí me preguntan, obviamente, ¿no es cierto?, el tema, uno tiene que explicar la complejidad de un contexto latinoamericano, argentino, pero la justificación del golpe va mucho más allá de lo que estaban desarticuladas las organizaciones armadas, sino un plan sistemático como fue el Plan Cóndor. Y lo que decía Víctor tenía que ver justamente con
favorecer a minorías económicas del país y transferir recursos de la clase trabajadora a esos grandes grupos económicos. Vamos a leer algunos mensajes a ver si quieren responder o Sí, dar sí, su opinión. Un oyente dice, falta urgente estado de sitio, urgente. Basta de que la policía no tenga ningún chiquito de autoridad. Ese es uno. Otro mensaje dice, estos del golpe vivieron del Estado y lo curraron 50 años. Por suerte quedan pocas madres de Plaza de Mayo. Bueno, no era eso lo que quería leer. Hola, están hablando del golpe de Estado y son los mismos que quieren un golpe de Estado hacia el gobierno nacional actual. Y había uno más, bueno, mientras lo busco, si quieren ir respondiendo o si dar su opinión. No, sí, me parece que, a ver... Opiniones van a encontrar de todas sí, las no, clases pero en me este parece que el gran sentido, problema, ¿no? insisto, anda mucho odio y mucha violencia circulando en las redes, en la sociedad, el mismo presidente. Entonces digo, ese no es el camino. Vamos a discutir qué modelo de país queremos, vamos a debatirlo. Digo, vamos a discutir, para eso hace falta formarse políticamente, para eso hace falta que los partidos mayoritarios recuperen esa tradición histórica de formación de cuadros. Pero bueno, obviamente que hay sectores que están negando, digo, el negacionismo no es nada más y nada menos que legitimar lo que pasó. Claro. Porque está comprobado hoy a través de la historia, a través de los documentos, está comprobado a través de los juicios de lesa humanidad lo que ocurrió. De los desaparecidos. Exactamente. Pero entonces, los 500 bebés, presos. porque lo que dice Pero... Pablo es todo, ¿viste? Por supuesto que tiene una consistencia y una solidez. Pero fíjense ustedes de que la gente, digamos, que nos está cuestionando, nos está criticando, quiere decir entonces que avala en cierto modo todo lo que fue la desaparición de bebés, de más de 500 bebés. Que en Reconquista tuvimos varios casos, claro, y lo hablamos. Exacto. Y bueno, y ese plan sistemático fue organizado por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, que después se transformaron en dictaduras, como decía Pablito, no solamente la dictadura de Videla, sino la dictadura previa de Onganía. O sea, formado por la escuela francesa, que la escuela francesa fue el ejército francés en las colonias en Argelia, fundamentalmente en la lucha, cuando los argelinos lucharon por su liberación colonial. Ellos aplicaron esos métodos de desaparición, de secuestros de niños, porque el secuestro de bebé no es solamente decirle, bueno, la madre está en un campo clandestino de concentración, tiene el bebé, después se la mata a la madre, porque así fue, no, las cosas son como son, no como uno quiere que sea. A la mamá la tiraron en un vuelo de la muerte, o la fusilaban como en Córdoba, en la Loma de los Toritos, que hay muchos, digamos decir, testimonios, el famoso juicio a Luciano Benjamín Menéndez, el general genocida. Bueno, entonces, ¿qué fue el secuestro de bebé? No fue solamente para apropiarse del niño y venderlo, o digamos decir, o entregarle a un amigo para que lo críe al chico, sino que fue una forma también inteligente por parte de ellos, represiva, para inmovilizar y generar el temor y el miedo, y eso genera la inmovilización no solamente en los familiares, sino en toda la gente. La desaparición, una embarazada que le roban el niño en un campo de concentración, o lo matan a los padres, el nenito 1 o 2 años, se lo llevaron y nunca más apareció. Con todo lo que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo, ¿cuántos chicos habrán recuperado? 150. Sí, se calcula que alrededor de 500... Y hay 500, o sea que faltan más de 350 que nunca se supo. No, o sea que perdieron su identidad. Y otra cuestión por ahí, chicas, que, a ver, uno lo sitúa sin conocernos en lugar. A ver, si me preguntan, dice, nosotros no somos ninguno golpista de Melé, al contrario, si ustedes me preguntan, yo no creo en las rebeliones. Esto hay 2 años de proceso, digo, que hay que consolidar un proyecto alternativo y se le tiene que ganar en las urnas. Esto es así, digo, a ver. Esto es la democracia, pero no por eso yo voy a dejar de ser crítico y legitimar las aberraciones que está haciendo y la situación económica. Yo soy un asalariado, yo soy un trabajador
y hoy estamos el día 20 y estamos así para llegar. Perdimos en 2 años, no ha licuado la capacidad. Y si la gente no entiende eso, y sobre todo la clase media, Milei viene a establecer un país como Perú. Nosotros hicimos el modelo peruano, donde hay 10 millones de habitantes, el resto que sobreviva como puede, y viene a pulverizar la clase media. Porque si algo que ha perjudicado en estos 2 años a los sectores, a todos, pero fundamentalmente a los sectores trabajadores, la clase media, el pequeño comerciante, el pequeño productor, y ha oxigenado con mucho dinero con programas sociales en los barrios. Bueno, le agradecemos y seguramente los oyentes van a seguir sí, por ahí queriendo uno... saber En este tema, y la visita de ustedes era para mañana, para invitarlos, sí, a lo que se va a realizar en este uno siempre 24. le dice a los estudiantes, le dice a los chicos de no tener una mirada reduccionista y simplista. Es compleja, es compleja por un montón de variables, las variables en el contexto internacional, el contexto latinoamericano, argentino, las potencias hegemónicas, y hay que abordar. Es decir, el surgimiento de las organizaciones armadas responde en un contexto histórico determinado, que en toda Latinoamérica existió. Pero bueno, uno trata de siempre de dar un mensaje de la no violencia, de la paz, del sostenimiento de la democracia, pero pareciera cuando uno habla de esto, está defendiendo... Claro. Está defendiendo lo otro. No existe un mejor sistema que la democracia. Totalmente, me parece que ese es el Creo desafío. Que todos tenemos que estar de acuerdo. Totalmente, en eso no tiene que haber duda. Esto es una opinión muy propia. No puedo entender cuando diga que vuelvan los militares y demás. La verdad que me parece espantoso. Espantoso, exactamente. Bueno, agradecemos la visita y mañana estuve viendo lo que es el Servicio Meteorológico Nacional y da sol. Así que el sol sale para todo. El sol sale para todo. Incluso hace un ratito Alfred nos hacía ver que el sol ya estaba saliendo. Está siempre el sol, pero hoy lo pudimos ver iluminado. Para mañana, martes, una mínima de 14 grados y una máxima de 26. Para la tarde da despejado, así que a pasar por el andén de la estación a partir de las 17 horas. Las 17 horas, exactamente. 17. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias a ustedes por el espacio. Y saludo a Gustavo, que siempre nos brinda esta posibilidad de estar aquí con los oyentes. Un placer. Pasó y ya está. Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 del norte santafesino, con Gustavo Raffel.